Continuamos en esta mañana y ya la están viendo a ella, está ahí conectada porque tenemos necesidad de hablar de política y entender un poquito distintos análisis posibles de lo que está pasando, y están pasando muchas cosas, muchas posibilidades de distintas lecturas, y estamos en comunicación con Candelaria Villalba. Ella es asesora legislativa y es estudiante de Ciencias Políticas, recomendada por nuestra queridísima amiga Marina Yago para que hablemos. Me dijo, habla con ella sobre las elecciones porque está ahí a pleno mirando y con la posibilidad de hacer distintas lecturas, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta comunicación. Buen día, te saludamos desde acá, desde Capilla del Monte. Buen día, Renata, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos estén escuchando. Todos tuvimos una necesidad de ver, ¿no?, lo que estaba pasando en Cava. Sí, porque bueno, así también lo plantearon, ¿no? Como una disputa a cielo abierto entre cómo se van armando las listas subsiguientes, ¿no? Es como el muestreo de lo que pasa en Cava. Bueno, ahora sabemos que las próximas son legislativas, pero que en este rearmado del tablero político se están disputando, bueno, ciertos caudillos, ¿no? ¿Quién maneja la lapicera de las listas y cómo se plantea de cara a lo que viene? ¿Cómo viste, a ver, cómo abordaríamos como primer análisis de lo que está pasando ya con los resultados, ¿no? Bueno, un tema que resonó mucho fue lo de la participación. Sí. Fue el tema del que más se habló. Se habló mucho de apatía política, de un divorcio con la política, de la falta de un proyecto político de la oposición, lo cual coincido, pero hasta cierto punto, porque hay algo que me parece muy importante que no se tuvo en cuenta, que fue el desdoblamiento de las elecciones. Sí. Fue la primera vez que en Cava hubo un desdoblamiento de elecciones. Y en el año 2018 hubo una reforma del Código Electoral en donde se pudieron empadronar de manera automática los migrantes. Entonces, estamos comparando padrones distintos, ¿no? Estamos comparando peras con manzana. Entonces, cuando uno lo pone en esos términos, se da cuenta que en realidad la participación no fue tanto del 53%, sino que fue del 65%, Ajá. que son 5 puntos menos que el histórico 70% que tiene Cava. También hay que considerar las inundaciones que sufrió Buenos Aires del 16 al 18 de mayo, que fueron más de 4.000 personas las que fueron evacuadas. O sea que la participación, la baja de la participación, tiene múltiples razones, ¿no? Múltiples variables que hay que considerarlas y no tomárselas tan a la tremenda como me parece que está pasando un poco en el arco político. Sí. Y bueno, pero sí hay un poco de una generación desencantada, que es mi generación, que ha visto a todos los proyectos políticos fracasar, ¿no? Está un poco esta idea de, bueno, ¿qué me importa la política si yo total tengo que ir a trabajar mañana, ¿no? Sí. Hay una autonomización del individuo frente al Estado, o sea, no les mueve el perímetro, y para mí eso está en la juventud. Sí, pensaba también viendo los resultados y viendo también las respuestas, ¿no?, que está viendo, además de, bueno, la primera lectura del triunfo oficialista por sobre el PRO, que era como, bueno, donde habían puesto o apuntado todos los cañones, pero también me parece lo flojo de la representatividad de un sector que pueda aglutinar a la oposición, porque la sensación de que hay mucha gente desencantada, concretamente, pero que no encuentra o no haya algo bien claro por dónde apostar a una oposición coherente, ¿no? Vemos la fragmentación, vemos como otra situación. ¿Cómo lo ves vos? Porque también me parece que eso suma o desincentiva de alguna manera la participación. Decís, bueno, no sé, tal vez la figura de Santoro no llegaba a nuclear, si bien hizo una muy buena elección, me parece. El error para mí es haberlo dado por ganador tanto tiempo antes, entonces ya cualquier resultado te genera como una decepción, ¿no? Si no sos ganador ya te parece mal, y me parece que hizo una buena elección, pero sí, falta de alguna manera algo que logre aglutinar concretamente una oposición a este modelo. Sí, esa quizás fue la sensación de Santoro, ¿no? Cuando fue a dar el discurso, que parecía un discurso de derrota, y en realidad ganaron 20 bancas en total.
hubo mucha expectativa en esto que vos mencionás de las encuestas, de que salía primero, y que, bueno, fue una falsa expectativa. O sea, fue cierta en el sentido que toda la derecha, digamos, iba dividida. Esperaría que ante una derecha toda dividida, él iba a salir primero. Y no fue lo que pasó. Le terminó ganando, me parece, el ego al final. Y lo que sucede, me parece a mí, con esto de una falta de un proyecto político en el peronismo, es que en realidad pareciera que lo único que los termina uniendo es el horror a Milei, sí, y nada más. Sí. Entonces eso no convoca, eso no enamora. Y bueno, y cuando uno analiza, ¿no?, cómo fueron los votos, la distribución social del voto, hay una diferencia de clases en las que, por ejemplo, las comunas de mayores ingresos, Adorni le gana a Santoro en algunos casos con una diferencia de 21 puntos. Mientras que en las comunas de ingresos medios altos, Santoro solo logra conquistar 2 de 5, ¿no?, que sería, uno esperaría, su sujeto político. Y en las comunas de menor ingresos, Santoro gana por una diferencia de apenas 8 puntos en algunos casos. Sí. Entonces, hay mucho ahí para analizar sobre cómo el peronismo puede interpelar a los sectores populares, porque lo estaría haciendo, pero pareciera que quedaría insuficiente, ¿no? El voto es un voto económico y que se traduce en una materialidad también, ¿no? O sea, es un presidente que dice y que hace. Ahora, si el programa es sostenible, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Pero pareciera que va por ahí la cosa. Sí, también, bueno, lo que sucede por otra parte en el Congreso y cómo tampoco se logra hacer frente desde lo legislativo a este modelo, ¿no? Lo vimos el día de ayer y bueno, la imposibilidad del quórum para tratar cosas, temas sensibles, pero que pareciera que ninguno está con la fuerza suficiente para dar un frente contundente hacia estas medidas, ¿no? Y esto que vos decías, ¿no?, el ego en los dirigentes que ya impide que se sienten a hablar y como bien señalabas, que no los una solamente el espanto, sino un neto proyecto de país que logre de nuevo conectar con la mística y con el enamoramiento, a decir, bueno, no solamente son las figuras y nutrir el ego de tal o cual, sino un proyecto de país que nos vuelva a contener o a abrazar, aunque sea en el ideario, porque estamos, las sensaciones devastados. Sí, totalmente. Aparte que esta campaña que hacía también Santoro era medio extraña, ¿no? Esto de la ciudad es cruel, es como la moralidad, me parece a mí que un poco ya no va, ¿no? O sea, a la gente siempre le escandaliza, digo, la gente, los periodistas, por ahí el presidente dice algo y salen todos a decir, no, pero ¿cómo va a decir eso? Y en realidad me parece que la gente está valorando más que se cumplan ciertas promesas que se dieron, más allá de las formas, ¿no? Sí. Que como decíamos anteriormente, estamos en una generación que ha visto fracasar muchos proyectos políticos. Yo no sé realmente si se va a terminar ordenando la cuestión, ¿no?, en el peronismo, pero bueno, me parece que se esperaba una victoria justamente para lograr un empuje, lograr una sensación de triunfo y bueno, fue lo que faltó. Me parece que al peronismo también le falta un poco de hambre de gloria en este punto. Sí. ¿No? Sí, Larreta con este punto te festejó e hizo todo un despliegue muy divertido. Y uno también se terminó ganando por él, ¿no? No así con lo que pasó con el peronismo, parecía como que hubieran perdido y en realidad ganaron 20 bancas, algo que no había pasado. Sí, es un momento de reconfiguración en donde pareciera que los líderes de ese sector no están viendo de qué manera, porque tal cual, es como que hay un esquema anterior que me parece que hay que asumir que Javier Milei vino a patear el tablero y vino a dejar en evidencia muchas mañas del sistema político, que el tema es, bueno, cómo logra ese mismo sistema político salir por encima de eso, cómo logra no quedarse en las encerronas que ahora, bueno, vamos viendo. En los números que se ve de los resultados después de las elecciones, me parece que está claro esto que decías, bueno, Adorni ganó con un 30,6%, un 30%. Los Penato un 15%, Larreta un 8%.
Está bien, en este momento pareciera que Larreta estaría en las antípodas o algunos dicen más cerca de generar una alianza con un sector un poco más progresista o demás, pero igual sabemos que en las roscas políticas quien tiene un 8%, bueno, juega ahí. Si Milei logra la cohesión con ese 15% de lo que fuera el PRO, bueno, es difícil para el sector peronista que no tiene mucho más donde buscar esas alianzas, ¿no? Como que con esos números me parece que hay como un sentimiento cercano bien, salvando las distancias, ¿no? Pero recuerdo cuando Sergio Massa logró revertir un poquito la diferencia y ponerse por encima, pero claro, Milei todavía tenía margen de alianza, de hecho así fue con Patricia Bullrich y ya el sector de Unión por la Patria había generado todas las alianzas posibles para lograr ese resultado, es decir, no había resto. Hoy, ¿cómo vemos eso? Porque ¿dónde estaría el resto? ¿Dónde estaría la posibilidad de cohesión viniéndose ahora a la provincia de Buenos Aires, en donde todavía los líderes de ese sector, hablamos del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ, pareciera, o por lo menos no están dando señales contundentes de unificación, ¿no? Sí, eso es lo que todos estamos mirando atentamente, ¿no? Cómo va a terminar siendo eso, porque es necesario que el peronismo esté unido. Y respecto de lo que es el presidente, a mí me parece que el criterio político de La Libertad Avanza viene siendo un criterio de sometimiento, ¿no? Sí. No es un partido que negocie, de hecho ya lo han dicho, trascendió esto de que van a hacer listas para las nacionales, se espera que sea un 50 y 50, y ya desde La Libertad Avanza dijeron que no. Y acá me parece un punto muy interesante porque La Libertad Avanza lo que está haciendo, o sea, la conclusión que uno puede sacar después de estas elecciones es que están yendo hacia una construcción de una hegemonía, ¿no? Sí. Esto que dijo Ley es muy representativo cuando dice, el instrumento de cambio es La Libertad Avanza, como diciendo, Juntos por el Cambio ya no existe más, el PRO ya no existe más, ahora quedamos nosotros. Entonces, para mí, el primer objetivo, y que fue un objetivo cumplido, fue jubilar a Macri. Sí. Y el segundo objetivo parece que sea jubilarla a Cristina. Parece más que se trata de apropiarse de los símbolos peronistas. Y que yo esto es algo que vengo viendo desde que apareció La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Esta cosa de reivindicar a Perón, y que es un poco gracioso, ¿no? Porque los peronistas todo el tiempo intentan no reivindicar a Perón. Y desde el otro lado, viste, te van sacando de a poquito esta simbología. Y en esto me parece muy importante que estamos ante un cambio generacional, ¿no? Esto de que vos preguntabas, bueno, ¿cómo se puede configurar esto? Y la verdad que necesitamos un poco más de la juventud. Sí. No sé si para que ocupe cargos, que vimos un poco lo que pasó con la UCR, me parece que ellos también iban por ese lado, también estaban creyendo lo mismo, pero quedaron a mitad de camino. Pero hay algo de la juventud, de la libertad que se ve, que es una juventud lúdica, ¿no? O sea, lo del video de Macri, por ejemplo. Sí. El video de Macri, que salieron todos horrorizados, y ellos no sé, lo hicieron para ir a conseguir votos, sino más bien como viste en redes sociales. Entonces eso también va aprendiendo y ellos van creando comunidad. Entonces no solamente se intenta trabajar a favor de un candidato, a la vez veo yo el que La Libertad Avanza busca también una construcción de comunidad. Si esa comunidad es grande o es chica, no importa, pero lo cierto es que Milei tiene un 27%, por lo menos, de núcleo duro y que no se ha movido en una idea. Y que de ahí viene también la construcción de la hegemonía que necesita La Libertad Avanza, porque sí, tiene su núcleo, pero no ha logrado conseguir más adherentes, ¿no? O otros adherentes que sean más que los que, por la ausencia de un proyecto político, digamos. Sí, yo creo que, como bien decías, se marcaron ciertos objetivos en su construcción de poder político y, bueno, lo han logrado. Si bien también es cierto que hay diferencias internas en cuanto a cómo conseguirlas, vemos la figura de Karina Milei y Sebastián Pareja, por un lado los Menem, ¿no? Por un lado vemos a Santiago Caputo y el sector ahí de esa comunidad virtual, el Gordo Dan y toda
y toda esa cuestión por otro lado, que también, si se cohesionan, claramente, además con el poder del aparato estatal, que clara a todas vistas y creo que sin ningún disimulo lo están usando en pos de su construcción política propia, cosa que en otro momento hubiera sido un escándalo. Ya vemos que hay cosas que escandalizan solamente cuando hay gobiernos peronistas, ¿no? Eso también es muy contundente, ¿no? Vemos Sí. muchísimas de las prácticas políticas, de esa política que podemos referenciar con la casta o con la mala política, si querés, que tiene que ver, bueno, con esas roscas y los punteros y demás, y las promesas por dinero, lo vimos en esa movilización. Pareciera que no hay pruritos en cuanto a la construcción, pero también es cierto que la figura de Milei, después de haberse conducido como se conduce como presidente, la criptoestafa, las agresiones constantes, ese núcleo duro sigue apoyándolo. Ujú. Pese a que o sea, pese a no ver mejoras en su vida cotidiana, no ver mejoras en la expectativa ¿no? hacia futuro, siguen apoyando este gobierno y la sensación es porque no hay nada que enamore tampoco del otro lado. Claro, exactamente, falta un proyecto, ¿no? O sea, el peronismo solamente está viviendo de la nostalgia Sí, y para, de nuevo, para una generación como la mía, sí, pero nosotros no lo vivimos no, tanto, ¿no? claro. Así Sí, que eso sí. no, bueno, mucho por ver y también me parece que esto es contundente. El cambio generacional Sí, responde a un cambio de lógica en las reglas del juego. Esto que decís, si nos seguimos, que por supuesto a mí me impacta y que tengamos un presidente que diga no odiamos lo suficiente a los periodistas me parece tremendo, me parece avasallamientos e ir generando un estado de excepción y de miedo que no está para nada bueno, que vemos repetir algunas historias, pero vemos que por otro lado la dirigencia política quedó en respuestas a situaciones que ya no están, ¿no? Esto decís, bueno, Macri ofendiéndose por el video y diciendo, bueno, y sí. qué sé yo, va por otro lado, ¿no? Es como que hay otra dinámica que no llegamos a leer y que el sector popular, creo que hay algunos, por algunas partes, está empezando a darse la reflexión, no sé, pienso en los compañeros de Gelatina que están dándose los debates, con personas que piensan diferente, ¿no? Y planteándolo sobre la mesa en cuanto a estos códigos, o personajes como, no sé, Tomás Rebord, que viene señalando, che, este relato, nosotros no estamos copando la parada como si ellos hace un montón, ¿no? Como hay algún atisbo, pero todavía quienes, hablemos del bastón de mariscal, todavía está muy encanutado, me parece, en generaciones que todavía no están sabiendo darle una lectura apropiada a la velocidad además con la que suceden las cosas, ¿no? Sí, me parece que la gente también se cansó de las mismas caras siempre, ¿no? Mm, En esto que hablábamos de Santoro, por ejemplo. sí, Me parece a mí más un candidato que un líder, ¿no? Hay una falta de construcción de líderes también, porque que vos termines la campaña, ¿no? Con un triunfo y no salgas a hablar a la militancia, me parece muy sintomático donde está hoy la dirigencia, porque hay mucho desaire, ¿no? Por la militancia, por la juventud. No sé si por experiencias pasadas, ¿no? Por la experiencia de la cámpora, capaz quedó como no, acá mejor no. sí, Pero sí me parece que si el cambio viene, tiene que venir de la juventud, porque la política lo que necesita es un poco más de oxígeno. No sé si para la práctica política, pero sí para esto que hacen un poco los libertarios, que son las milicias digitales, porque si no, me parece que el peronismo lo va a terminar proscribiendo el algoritmo, claro. ¿no? Por no saber leerlo e interpretarlo, porque también hay mucha discusión en política sobre el territorio y lo digital. Y para mí lo digital es un territorio también a conquistar y que también uno tiene que saber leer cuáles son las necesidades de la gente. Es también un trabajo político el interpretar el algoritmo, ¿no? Claro. Porque la gente consume el algoritmo, qué es lo que le interesa, hay algo de política ahí y que me parece que es un trabajo que hace falta, ¿no? Sobre todo para los partidos tradicionales. Sí. Bueno, eso también viene transformándose. Veremos cómo sigue entonces mutando este escenario. Claramente nos toca una actualización de sistema que está un poco lento en completarse y en llegar.
Pero bueno, nuestro intento desde aquí son estas reflexiones, poder conversar, poder tener distintas miradas de ese análisis para ejercer esa actualización nosotros y poder también construir o co-crear una representatividad más noble en relación a lo que necesitamos. Te agradecemos un montón. Bueno, esperemos que sigamos charloteando porque está buenísimo y además aportarle esta mirada joven a la política que tanto hace falta. Te mandamos un abrazo y te agradecemos un montón. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio. Un beso grande. Ahí hablábamos entonces con Candelaria Villalba.